La composición química de la atmósfera terrestre en 1952 presentaba una concentración de dióxido de carbono de 311 partes por millón. El 14 de marzo del año pasado, durante las obras de ampliación de la autopista federal número 7 en Alemania, una perforadora de punta de diamante penetró un estrato de hormigón armado no registrado en los planos cartográficos. Al extraer la sonda, los sensores de gas detectaron una mezcla de nitrógeno y oxígeno con niveles de isótopos de carbono 14 que no han existido en el planeta desde hace más de 7 décadas. No se trata de una filtración. El análisis forense indica que el aire atrapado bajo el asfalto es biológicamente activo y mantiene una pureza preindustrial incompatible con la polución circundante. Bienvenidos a Fuera de Registro. El hallazgo del sector 4. El búnker subterráneo se encuentra localizado exactamente a 15 metros de profundidad bajo el eje central de la autopista. Los registros de propiedad de la República Federal Alemana no muestran ninguna concesión para construcciones civiles o militares en este cuadrante entre 1945 y el presente. Al descender el equipo técnico, se constató que la estructura no es un búnker militar convencional, sino una estación de servicio y descanso completa, perfectamente conservada bajo una cúpula de hormigón de alta densidad. El mobiliario, los dispensadores de combustible y la señalética corresponden al diseño industrial de mediados del siglo XX. Sin embargo, no hay signos de degradación por oxidación. La humedad relativa se mantiene en un constante 40%. Las luces de neón de la fachada principal, que anuncian una marca de carburante desaparecida en 1960, siguen operando a una frecuencia de 60 hercios sin conexión aparente a la red eléctrica externa. Punto de inflexión técnico: la sincronía de los relojes. Al ingresar a oficina de control, el equipo forense documentó 3 relojes de pared mecánicos. Según la física de materiales, un mecanismo de cuerda de 1952 debería haberse detenido tras un máximo de 48 horas sin asistencia humana. No obstante, los 3 dispositivos marcaban la hora exacta con una desviación de apenas 0.3 milisegundos respecto al reloj atómico de Frankfurt. El movimiento de las manecillas es fluido. El análisis acústico detectó que el tic-tac no es producido por un engranaje físico, sino por una pulsación electromagnética que emana de los muros de la estructura. El estado de las sustancias. En el área de almacenamiento se localizaron 500 litros de gasolina de alto octanaje. Las pruebas de laboratorio revelaron que el combustible no ha sufrido el proceso de evaporación de componentes ligeros, ni la sedimentación propia del paso del tiempo. La composición química es idéntica a la de una muestra recién refinada en el año 1952. En los estantes de la zona de cafetería se hallaron productos alimenticios sellados. El análisis de espectrometría de masas sobre una muestra de café reveló que las moléculas de aroma están vibrando en un estado de excitación que solo se observa en materia orgánica con menos de 5 minutos de exposición al aire. Técnicamente, para el contenido de este búnker, el tiempo no ha transcurrido, pero los relojes indican que el objeto está habitando nuestro presente.
Punto de inflexión técnico. El gas neón. El análisis de los tubos de iluminación reveló que el gas neón en su interior contiene trazas de argón estelar. Esta variante del isótopo solo se encuentra en condiciones de vacío profundo en el espacio exterior. No existe ningún registro de que esta tecnología de iluminación fuera accesible o reproducible en 1952. El sistema de iluminación no está consumiendo electricidad. Está reciclando la energía cinética del tráfico que circula por la autopista 15 metros más arriba. El búnker es un parásito energético. El expediente de los desaparecidos. Durante la limpieza del área de servicios, se recuperó una bitácora de turnos. El último registro data del 12 de mayo de 1952, a las 23 horas con 59 minutos. Los registros civiles de la época confirman que un ciudadano con ese nombre desapareció sin dejar rastro esa misma noche en un pueblo cercano que hoy es un área de servicio de la autopista. El informe policial de 1952 mencionaba que el vehículo de Weber fue encontrado en medio de la carretera, con el motor encendido y las puertas abiertas, pero sin conductor. No había señales de violencia. Al revisar la oficina del búnker en la actualidad, se encontró una chaqueta de uniforme colgada en el respaldo de una silla. En el bolsillo interior se halló una moneda de 2 marcos alemanes, acuñada en 1952. La moneda está caliente al tacto. Punto de inflexión técnico. La huella térmica, biológica, utilizando cámaras termográficas de alta resolución. El equipo detectó una firma de calor persistente sobre el asiento de la silla de la oficina. La temperatura es de 36.5 grados centígrados, la temperatura estándar del cuerpo humano. Sin embargo, no hay nadie sentado en la silla. La firma térmica es constante y no se disipa con la ventilación. El registro forense sugiere que una entidad biológica está ocupando ese espacio físico, pero su masa se encuentra desplazada en una frecuencia de luz que el ojo humano no puede procesar. Anomalías en la estructura molecular. El hormigón que recubre la estación de servicio presenta una dureza de 10 en la escala de Mohs, equivalente al diamante. Esto es físicamente imposible para una mezcla de cemento y grava de mediados del siglo XX. El análisis de difracción de rayos X muestra que los átomos de carbono en hormigón han sido reordenados en una estructura de red hexagonal perfecta. Este fenómeno solo ocurre bajo presiones extremas que no se encuentran en la corteza terrestre. El búnker no fue construido y luego enterrado. La evidencia sugiere que la estructura fue sintetizada instantáneamente dentro de la Tierra, desplazando la roca y el suelo circundante mediante una expansión molecular controlada. Punto de inflexión técnico: el oxígeno corrupto. A las 12 horas de la apertura del búnker, los técnicos que no utilizaban protección respiratoria comenzaron a reportar una euforia extrema seguida de una parálisis motora total.
El análisis de sangre mostró que sus pulmones estaban procesando un tipo de oxígeno que tiene un núcleo atómico ligeramente más pesado. Este oxígeno 52 mejora la regeneración celular a una velocidad 1000 veces superior a la normal. Pero el cuerpo humano moderno no está adaptado para metabolizarlo. Los sujetos están técnicamente rejuveneciendo, pero sus sistemas nerviosos están colapsando bajo el exceso de energía. El registro acústico del subsuelo. Se instalaron micrófonos de contacto en las paredes de hormigón. El registro sonoro no captó ruidos mecánicos ni ecos de la autopista superior. En su lugar, se obtuvo una frecuencia constante de 7.8 hercios, conocida como la resonancia de Schumann. Sin embargo, dentro de esa frecuencia, se detectaron patrones de código Morse de alta velocidad. Al ralentizar la grabación en un 400%, se identificaron mensajes en alemán antiguo. Los mensajes son listas de suministros, cantidades de combustible, raciones de comida y piezas de repuesto para motores que no utilizan combustión interna. El destinatario de estos mensajes es una estación denominada punto cero, punto de inflexión técnico. La contradicción geológica. Al revisar las muestras de suelo extraídas de debajo de los cimientos del búnker, se encontró que la Tierra tiene una antigüedad de apenas 72 horas. Geológicamente, es imposible que un suelo situado bajo 15 metros de estratos sedimentarios sea más joven que el asfalto de la superficie. Esto indica que el búnker está regenerando su propio entorno físico de forma continua. No es un resto del pasado. Es una inserción del pasado que se recrea a sí misma cada 3 días. La desaparición de la sonda. En el tercer día de investigación, el equipo forense introdujo una cámara robótica en el sistema de ventilación que parecía conducir a un segundo nivel inferior. La cámara avanzó 20 metros antes de que la señal de video se viera interrumpida por un pulso electromagnético. Al intentar recuperar el equipo, el cable de fibra óptica fue extraído con un corte limpio. El análisis del corte reveló que los átomos del cable no fueron cortados por una cuchilla, sino que fueron separados por una pérdida de cohesión molecular. El extremo del cable que regresó a la superficie presentaba rastros de una resina orgánica que no corresponde a ningún árbol o planta conocida. La resina estaba viva y comenzó a crecer sobre el metal del cabrestante en cuestión de segundos. Punto de inflexión técnico. El cambio en el mapa. Al verificar las coordenadas de la perforación mediante satélite, los ingenieros notaron que la ubicación del búnker se había desplazado 5 metros hacia el norte respecto al primer día. No hay rastro de movimiento sísmico ni grietas en el asfalto superior. La estructura completa se está moviendo a través de la tierra firme, como si el suelo fuera un fluido de alta viscosidad. El búnker está buscando una posición específica. El contenido de las cintas de vigilancia. En la oficina se encontró un sistema de grabación de carrete abierto. A pesar de ser una tecnología de audio, las cintas contenían datos visuales codificados en frecuencias de sonido. Al procesar estos datos, se obtuvieron imágenes granuladas de la estación de servicio. En las imágenes se observa a Hans Weber atendiendo vehículos que no tienen ruedas, sino que flotan sobre una base de cerámica blanca Pontopo.
Los vehículos llevan matrículas del año 1952, pero su diseño es aerodinámico y carece de tubos de escape. La grabación muestra que el cielo sobre la estación no es el cielo de Alemania, sino un firmamento con dos lunas visibles. Punto de inflexión técnico: la interferencia temporal. Mientras los técnicos revisaban las cintas, uno de ellos notó que en el reflejo de un cristal de la grabación se podía ver el equipo de investigación actual de fondo. La cinta grabada en 1952 estaba registrando eventos que ocurrían en la habitación en ese mismo instante. El registro magnético ha colapsado la barrera entre el momento de la grabación y el momento de la reproducción. El cierre del sector 7. Debido al riesgo de contaminación atmosférica y a la inestabilidad molecular de la zona, el gobierno alemán ha procedido a sellar la perforación con 10 metros de plomo y hormigón polímero. La autopista ha sido desviada permanentemente bajo la excusa de un fallo geológico estructural. Sin embargo, los residentes de las zonas cercanas informan que durante las noches de luna llena se puede escuchar el sonido de motores antiguos rugiendo bajo la tierra. El análisis de vibraciones indica que la estación de servicio sigue operativa y que el consumo de energía de la red local presenta picos inexplicables que coinciden con el ritmo de un corazón humano en reposo. Punto de inflexión técnico: el ADN en la chaqueta. El último análisis realizado a la chaqueta de Hans Weber reveló algo que ha detenido la investigación por completo. El ADN encontrado en las fibras no pertenece a un hombre de 1952. Las secuencias genéticas muestran modificaciones artificiales que solo son posibles con tecnología de edición genética de última generación. Hans Weber no era un empleado de gasolinera del siglo XX, sino un operario de un tiempo que todavía no hemos alcanzado, enviado a 1952 para establecer un punto de suministro. La conclusión del expediente: el caso Oxígeno 52 nos obliga a cuestionar la integridad de nuestra infraestructura. Si un búnker de 1952 puede habitar bajo nuestro asfalto con una atmósfera pura y tecnología de energía infinita, la historia que conocemos es solo la capa superior de un registro mucho más profundo. Los objetos no siempre se quedan en el tiempo donde fueron creados. A veces, la materia encuentra una forma de anclarse en el presente para alimentarse de nosotros. La estación de servicio sigue ahí abajo, respirando un aire que ya no nos pertenece, esperando a que alguien vuelva a abrir la puerta. El registro es una construcción frágil. Lo que enterramos hoy puede que ya nos esté esperando mañana. Fuera de registro,